Un cordial saludo para todos nuestros amados hermanos, una vez más con ustedes. Y en esta ocasión quiero presentar un tema muy importante, de actualidad, pero sobre todo con un propósito espiritual. No es un noticiario, no es un informativo, aunque compartiré información basada en fuentes oficiales, pero tiene un propósito de índole espiritual. El tema es el coronavirus, los superespirituales y los supernerviosos. Como pueden ver, vamos a analizar dos perspectivas totalmente opuestas, diametralmente opuestas, respecto la enfermedad que tiene en vilo al mundo entero. Quiero también explicar que el propósito no es hacer apología de ninguna de las dos posiciones, ni tampoco hacer un ataque brutal a ninguna de las dos posiciones. Es por el contrario, el propósito de este mensaje, presentar una perspectiva bíblica y a la vez centrada de esta gran realidad. Quiero leer, para entrar en el mensaje, una de las promesas más poderosas que encontramos. Está en el libro de los Salmos capítulo 91 del 1 al 16, y en esta ocasión voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estas promesas no han caducado, estas promesas siguen absolutamente vigentes, pero escuche bien, no son para todos. Aquí el mismo Salmo nos muestra que tiene un requerimiento. No todos son los que están bajo estas promesas, sino, como dice el Salmo, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Es decir, los que están bajo la cobertura, bajo sujeción, bajo obediencia, bajo protección del Todopoderoso. Escuche bien. El salmista dice, declaro lo siguiente. Esta es una de las declaraciones poderosas que encontramos en la Biblia. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Dice, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Y en la temporada en la que estamos viviendo, necesitamos tener en cuenta estas palabras. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Esta enfermedad mortífera que está teniendo en vilo y está provocando hecatombes económicas, emocionales, pero sobre todo de fe, y aún provocando divisiones conceptuales al respecto de la misma en la iglesia en general. Necesitamos observarla desde una perspectiva muy amplia. Dice que nuestro Dios nos protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Esta palabra es para nosotros. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Escuche, cuando alguien tiene propósito, es prácticamente inmortal hasta que cumple ese propósito para el cual Dios le ha permitido nacer. Hay quienes han estado en accidentes totalmente improbables de sobrevivir. Hay quienes han tenido enfermedades incurables, pero cuando tienen un propósito por cumplir que les ha sido asignado desde la eternidad, no mueren, porque hasta que no cumplan su propósito, el diablo mismo no los puede matar, no los puede matar. Escuche esto. La Biblia dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga, ninguna pestilencia, en este caso, se acercará a tu hogar. Y escuche bien, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Gloria a Dios. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida
y les daré mi salvación. Actualmente estamos confrontando a nivel global una de las amenazas severas de la actualidad, tanto que se ha proclamado una pandemia. Este coronavirus actual, llamado el síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad específica de coronavirus o COVID-19. Y consultando fuentes como la OMS, la UNICEF y aquí en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, destaqué algunos datos que quiero citar. Número uno, según los datos tomados de la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, y también de las diferentes fuentes de salud, los síntomas más comunes de esta infección respiratoria aguda son una especie de gripa que puede ser leve, moderada o severa. Leve, moderada o severa. Reitero, y quiero hacer hincapié en esto, no estoy dando un noticiario, esto no es un informativo, ya usted tiene suficiente información, hay expertos en la materia que están hablando bastante al respecto de esta enfermedad, que por cierto es una enfermedad que se está conociendo y aún los expertos no tienen la última palabra porque como ellos mismos lo han dicho, estamos aún conociendo la enfermedad. Y día a día en las investigaciones se encuentran nuevas informaciones. Escuche esto. Los síntomas más notables son que puede producir fiebre, tos, secreciones nasales, mocos y malestar general. Algunos pacientes, en los casos más graves, pueden presentar dificultad para respirar. Otra fuente dice que la fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas más comunes. Y en los casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, dicen estas fuentes, la enfermedad puede ser mortal. Y eso se constata solamente observando las estadísticas. Un alto porcentaje se recuperan, es decir, quien queda infectado con el COVID no necesariamente significa literalmente que ya es el acabose y que ya no hay opción, pero lo que sí dicen estas fuentes oficiales es que hay algunos que son más propensos a enfermar. Dicen estas fuentes que estos síntomas son similares a los de la gripe o el resfriado común. Eso es lo que las hace tan parecidas. Hay cuadros donde se comparan el resfriado común, la gripe y en este caso el COVID-19 y son bastante similares. Por esa misma razón, aunque obviamente esta tiene otras particularidades, pero por ese mismo motivo es que para saber exactamente si alguien padece del COVID-19 se requiere de una prueba. Ahora, ¿quién corre más peligro? ¿Quién corre más riesgo? Los expertos afirman que recién están conociendo la enfermedad por el hecho de ser nueva y además de ello han notado que las personas de edad más avanzada y también las personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades del corazón parecen correr un mayor peligro de desarrollar síntomas graves. Ahora, al ser un virus nuevo, todavía se está estudiando cómo afecta a los niños, porque se sabe que cualquier persona puede infectarse. Esto es lo que hace que esta enfermedad tenga en vilo al mundo, que es altamente contagiosa. No obstante, independientemente de su edad, eh, hasta el momento no se han registrado o se han registrado mejor relativamente pocos casos de COVID-19 entre los niños. Claro que los hay contagiados, pero relativamente pocos. Es decir, es mucho más mortífera en personas mayores de edad y personas con problemas previos. Exacerba enfermedades preexistentes. Ahora, los datos que voy a compartir los tomé de una página que se las voy a compartir, el link para que ustedes los observen, de una universidad llamada la Johns Hopkins en los Estados Unidos. Hay un proyecto muy especial y muy importante donde en tiempo real se está compartiendo información acerca de los contagiados, acerca de los recuperados
y acerca de los fallecidos por esta enfermedad. Hasta el momento de grabar este video, reitero, al momento de grabar este video, lógicamente eso cambia en cuestión de horas, hasta esta fecha hay cerca de 422.989 contagiados, prácticamente 423.000 contagiados. Estamos en esta fecha alrededor de 18.916 personas que han muerto, 18.916 decesos, es decir, casi 19.000 personas que han fallecido y recuperados 108.578 recuperados. Esto es lo que demuestra, lógicamente, que no es una enfermedad que significa el fin o el acabose de quien es contagiado, porque un alto porcentaje, en este caso, 108.578, casi 109.000 personas se han recuperado. Esta es una enfermedad que ha sido catalogada pandémica precisamente porque hasta la fecha está presente en 170 países y en todos los continentes. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que es mi tema y a la vez es mi propósito de parte de Dios en este día. Pues el propósito de este mensaje es abordarlo y a la vez presentarlo desde una perspectiva espiritual, pero aunque pareciera obviamente ilógico tener que hacerlo, porque tenemos que abordar un tema que realmente creeríamos no debería existir entre el cristianismo o entre los cristianos. Pero dado la diversidad de niveles de fe, madurez, conciencia, conceptos, conocimiento y pensamientos en el círculo cristiano, se han dejado entrever dos tipos de posiciones fuertes al respecto de la pandemia actual, fuera de las posiciones de orden teológicas, prácticas y también conspiranoicas, es decir, haciendo de lado la parte teológica, práctica y conspiranoica, que también he tratado en otro mensaje, que lo he titulado Emergencia Sanitaria Global, ahora más bien quiero enfocarme en dos aspectos que se han dejado entrever en esta temporada. Y son dos tipos de personajes que tienen ciertas reacciones ante el actual virus y la actual pandemia. Los primeros son los super espirituales y los segundos son los super nerviosos. Vamos a analizar rápidamente esto. ¿Quiénes son los super espirituales? ¿Qué creen ellos? ¿Qué piensan ellos? Esto se ha dejado entrever en muchos lugares y note lo siguiente. Son aquellos que creen que por el solo hecho de ser de otros niveles de gloria, ellos se creen de otros niveles de fe, de otros niveles de unción, de niveles tan impresionantemente llenos de fe, unción y gloria, que son absolutamente, según ellos, inmunes ante cualquier contagio. Ellos se consideran realmente inmunes y ellos olvidan que aún Jesús, en su condición humana, en la cruz, llevó, dice, en su cuerpo todas las enfermedades. Claro está, para producir posteriormente sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero ellos, es decir, los super espirituales, son los que tienden a condenar. Y escuche, aquí viene lo delicado. Aquí viene lo delicado. Ellos son los que tienden a condenar a quienes deciden, libres de miedo, y tan solo por prudencia cuidarse o ser precavidos. Estamos hablando de una enfermedad, de un virus que es vertiginoso en el contagio, es exponencial, es impresionantemente veloz la forma en la que se está contagiando. Y este tipo de personas súper espirituales son los que creen que por ser tan espirituales, ellos son inmunes al contagio. Y ellos, cuando ven a otro que por prudencia, libres de miedo, tienden a cuidarse o son precavidos, realmente empiezan a criticarles. Y escuche, ser precavidos no es pecado. La Biblia dice en Proverbios 14:15, el entendido mira bien sus pasos. Ahora, recientemente alguien que fue abordado por superespirituales, a los que les llamo así, hizo la siguiente pregunta.
Cito la pregunta y escuche bien. Dice quien pregunta, he mirado a varios hermanos burlarse al ver a quienes se lavan las manos constantemente, que son las indicaciones que se han dado, o también burlarse de aquellos que usan desinfectante en las manos o que llevan tapabocas, en algunos lugares le llaman barbijos o cubrebocas, y les dicen, quienes hacen eso son faltos de fe. Escuche, aquí viene lo delicado del asunto. Son personas que por su super espiritualidad piensan que quien se desinfecta, quien se lava las manos constantemente, quien es precavido, prudente, quien usa tapabocas en ciertos momentos, eh, le dicen ellos que quienes hacen eso son faltos de fe y que si estuvieran bien con Dios no les pasaría nada. Pero escuche, ellos dicen algo grave. Esto es lo que está diciendo la pregunta. Ellos dicen que solo les da el virus a quienes están flojos espiritualmente. Mi pregunta es, ¿un cristiano hijo de Dios, cumplidor y temeroso de Dios, le puede dar COVID-19? Pues recientemente estábamos en nuestra organización de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Recientemente un ministro del Señor falleció siendo el primero de los pastores de nuestra organización a nivel internacional que falleció a causa del coronavirus. Ahora mismo estamos orando por siervos y siervas de Dios en diferentes lugares del mundo que han sido contagiados por esta enfermedad. Entonces la respuesta es, lógicamente, si todos tuviéramos el mismo nivel de sentido común, no habría razón para divergencias en este tema. Pero lo cierto es que no importa cuán ungidos seamos, y esto quiero ser muy enfático, no importa cuán ungidos seamos, por el hecho de estar en un cuerpo del cual la Biblia dice que es el cuerpo de nuestra humillación, en Filipenses 3:21, debido a que estamos en un cuerpo así, que se cansa, se agobia, somos frágiles, somos vulnerables, nos cansamos y nuestros cuerpos se enferman, mueren y a la postre se pudren. Pero escuche, es decir, somos proclives a los contagios, a menos que ese sea, o bien, en primer lugar, el propósito de Dios para su gloria, es decir, como se ha dado en testimonios de personas que por propósitos divinos han sido protegidos de algunos contagios. Segundo, el propósito de Dios de guardarnos del mal por su misericordia. En tercer lugar, a menos que sea el plan de Dios de protegernos, y escuche, al estar bajo legalidad y en obediencia, entonces se aplica la promesa que leímos de que ninguna plaga tocará nuestra vida. Es decir, mientras estamos en obediencia, pero tal como ha sucedido en diversas ocasiones con hombres o mujeres de Dios en la historia, eh, donde se atestigua de que muchos hombres o mujeres de Dios han sido librados de infecciones, bacterias, contagios de virus mortíferos y ataques venenosos. Caso Pablo, por ejemplo, cuando fue mordido por aquella víbora. O caso de muchos misioneros y varones de Dios en la época de las pandemias anteriores de la humanidad, como por ejemplo la de la peste bubónica, que no fueron afectados. Creemos en Marcos 16:18, creemos en esas promesas, pero eso no nos lleva a ser imprudentes. Es decir, los super espirituales son aquellos que piensan que este virus que tiene en vilo al mundo debe ser menoscabado y que quienes se cuidan y que quienes por prudencia y por obediencia también a los gobiernos hemos entrado en cuarentena, piensan ellos que somos menos espirituales que ellos. Pero escuche, exceptuando esos casos que acabo de mencionar, de allí en adelante todos, sin excepción, no somos inmunes ante las enfermedades, más aún ante las infectocontagiosas. Al contrario, debemos cuidar nuestro cuerpo y eso no nos hace menos espirituales, al contrario, nos hace responsables y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Escuche, si actuamos con negligencia, si actuamos con arrogancia o prepotencia o necedad, terquedad, y si no somos precavidos,
cuidadosos en seguir las normas de asepsia, o sea, de limpieza e higiene, claro está, sin entrar en exageraciones morbosas y paranoicas, porque los extremos son los negativos. Claro que debemos cuidarnos, claro que debemos tener asepsia, claro que debemos seguir las normas, claro que debemos entrar en cuarentenas, pero escuche, debemos también entender que si somos cuidadosos, si somos precavidos, pues seremos librados o al menos minimizamos el peligro. Recuerde, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. No se esconde con miedo, precisamente porque el miedo nos hace más propensos, pero el necio, es decir, el testarudo, el relajado, le diríamos acá, recibe el daño, según Proverbios 22 y el versículo 3. Ahora, ante este tipo de pandemias, como cristianos e hijos de Dios, debemos confiar en Él. Claro está, creemos en Él. No obstante, eso no nos hace actuar con necedad, pero sí con sabiduría y prudencia, cada cual acorde con su nivel de fe y filantropía, es decir, amor y cuidado hacia los demás. Cuidarse y ser precavidos no es pecado. Esto debe quedar bien claro. Cuidarse y ser precavidos no es pecado, a menos que se caiga presos del espíritu de temor. Pero menospreciar y ser arrogantes ante quienes lo hacen, sí lo es. ¿Quiénes están haciendo esto? De menospreciar, burlarse de quienes entran en cuidados, en cuarentenas, en prevenciones, pues los superespirituales. Pero ahora vamos a ir al otro extremo. Observemos a los supernerviosos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los fatalistas. Ellos son los que generalmente viven presos del miedo. En una ocasión, el pastor Andrés Corson dijo, peor virus que el coronavirus es el virus del temor, del pánico, del miedo. Para ellos, escuche bien, en primera medida, es decir, para los supernerviosos, comparto el siguiente escrito. Hace un tiempo escribí este pensamiento. El coronavirus no es el fin. Y luego tomé una nota de otro escrito que observé por ahí muy interesante y aclaro la parte donde comienza esa nota. El coronavirus no es el fin. Escuche esto. Es cuestión de ser prevenidos, mesurados y estar bien informados, pero no llegar a estar desesperados. El problema de los supernerviosos es que están poniendo toda su fe, todo su enfoque, toda su mente y todo su tiempo en escuchar noticias, conspiraciones, y eso los llena de temor, de pánico. Y como dijo el pastor Jorge Mendizábal, claro que es lógico preocuparse por el coronavirus, pero también hay que cuidar de no perder la corona de vida. Ahora, como cristianos debemos entrar en oración, consagración e intercesión, pero no en desesperación en esta temporada. El punto es ser precavidos sin estar desesperanzados, informados sin estar aterrorizados y actualizados sin estar alarmados. Cuanto más nos informamos en lo secular, sabemos la dimensión real del asunto. Es decir, cuando miramos las estadísticas, entonces nosotros tenemos una mentalidad más real, más centrada de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Cuanto más conocemos y practicamos las recomendaciones, evitamos las propagaciones. Cuanto más nos preparamos en lo espiritual, vemos la certeza de la palabra, vemos la firmeza de las promesas y vemos la fiabilidad de la protección divina y también la efectividad de las herramientas espirituales. Más adelante quiero compartir con ustedes un mensaje referente a 7 armas invisibles que tenemos contra enemigos invisibles. En este caso, el COVID-19, en cierto modo, es un enemigo invisible de la humanidad. Y hay asuntos biológicos para poder contrarrestarlo, están preparando vacunas, etcétera, pero también existen armas espirituales con las cuales nosotros podemos estar protegidos. Se ha testificado de personas que han sido sanadas por el poder de Dios de esta enfermedad a través de la oración, que es una de esas 7 armas que
tiene efectos invisibles, pero que se descubren con la realidad. Ahora, quiero ahora proseguir con esto. Hay una nota que alguien escribió y es menester que pensemos en ello. En los años 1970 se decía que el enfriamiento global nos mataría a todos. En los 90 el calentamiento global nos mataría a todos. En el 2001 Anthrax nos mataría a todos. En 2002 West Nile virus nos mataría a todos. 2003 SARS nos mataría a todos. En 2005 la influenza aviar nos mataría a todos. En 2009 la gente decía que la influenza porcina nos mataría a todos. En 2012 decían, 2012 es el acabose, el calendario maya predice el fin del mundo. En 2014 ébola virus nos mataría a todos. En 2016 Zika virus nos mataría a todos. Y en 2020 coronavirus nos mataría a todos. Pero en realidad, la verdad es que el miedo es un negocio rentable. Y lógicamente, actualmente se sabe desde los estudios de epidemiología y de virología, se sabe que hasta la fecha, aún en las pandemias más mortíferas de la historia, no lograron ninguna de esas pandemias eliminar por completo a la humanidad. Llámese peste negra, peste bubónica, gripe española, cualquiera de estas pestes mortales de la historia. Ahora, la verdad es que el miedo es un negocio rentable. Un predicador dijo, a través de las campañas del miedo, lo que es pérdida para unos es ganancia para otros. Y la gente que está llena de pánico ha dejado que los abusadores en estos tiempos también se aprovechen de estas circunstancias, incrementando exorbitantemente los precios de los elementos, de los alimentos, etcétera. Precisamente porque la gente movida por el pánico. Ahora, es normal que una persona que no tiene a Cristo en el corazón tenga miedo, pero hay quienes dicen tener a Cristo en el corazón, pero están dentro de estos súper nerviosos, aterrorizados por esta situación. Por lo tanto, apaguemos la tele, los aparatos electrónicos y abramos por más tiempo nuestra Biblia. Vivamos justamente, pues el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Alguien me decía, pero hay que estar informados. Claro, este servidor es una de las personas que le encanta informarse diariamente, pero el problema de hoy es que muchos cristianos, sobre todo los supernerviosos, están pasando horas y horas y horas y horas saturándose, atiborrándose de información y desinformación y falsas noticias y lastimosamente muy poco tiempo en oración, muy poco tiempo en ayuno, muy poco tiempo en lectura, en altares familiares cero y por tal razón están atiborrados no solo de información, pero también de pavor, de miedo y de pánico. Ahora bien, los supernerviosos, a causa de estar atiborrados de desinformación, en la mayoría de casos se llenan, reitero, de pánico y a causa de tener ausencia del escudo de la fe, son más propensos por el solo hecho de estar abiertos a cualquiera, o mejor, por el solo hecho de tener pánico, están abiertos a cualquier infección. Ahora, ¿por qué? Por causa del miedo. Se han hecho estudios de que las personas que se dejan dominar por el miedo tienen problemas con su sistema inmunológico, tienen bajas defensas. Y escuchen lo siguiente. En los últimos días la gente se vuelca a artículos que mantengan a raya el coronavirus, o sea, el COVID-19. Sin embargo, hay una forma de cortarle poder, dicen los expertos, y es dejándote de tener miedo. Los expertos señalan que aquellas personas que se preocupan exageradamente o frecuentemente se encuentran en estado de psicosis son susceptibles a sufrir mayor severidad las enfermedades como el coronavirus. ¿Por qué? La clave reside en que, en caso de contraerlo, el COVID-19 hallaría un organismo más débil o lo que ellos en sus términos le llaman inmunodeprimido o inmunodeficiente, personas con bajas defensas. Pues está comprobado que el miedo afecta al sistema inmunológico.
Es decir, no es tiempo de llenarnos de miedo, es tiempo de llenarnos de fe. El escudo de la fe echa fuera y el perfecto amor echan fuera el temor. Para más información, yo les voy a compartir un link de un artículo de expertos que habla acerca de los efectos del miedo y lo que hace que una persona se vuelva más propensa a enfermedades. Hay un artículo que se llama Tener miedo baja las defensas, advierten los expertos. Ahora, los supernerviosos son el otro extremo de los superespirituales. Mientras que los superespirituales juzgan a los supernerviosos o a las personas normales, que no somos supernerviosos, que estamos centrados, que estamos precavidos, que no estamos aterrados, pero que seguimos los cuidados, nos sujetamos, ellos juzgan a tanto los supernerviosos como a las personas que están viviendo en la libertad y en la prudencia, pero estos, los supernerviosos, juzgan como negligentes, como ignorantes, como irresponsables y unos completos desconsiderados a quienes no piensan igual que ellos ante la pandemia actual. Ellos quieren como que todo el mundo tenga el mismo pavor, el mismo miedo, el mismo sentimiento que ellos tienen. Pero los supernerviosos, en muchos casos, son supernerviosos porque no tienen la seguridad de la salvación. Tienen miedo a la muerte. No el temor normal que todo ser humano tiene, sino un pánico irracional a la muerte. Y cuando una persona no está segura de su salvación, uno de los síntomas es tener miedo. Por eso es tiempo, ahora que estamos muchos en cuarentena, es tiempo de cuidar nuestra vida espiritual, restaurar nuestra vida espiritual. Ellos se sienten inseguros, se vuelven incluso odiosos a los demás por el hecho de que llevan todo al extremo. Son personas que se vuelven molestas para otros porque se nota su pánico. Ellos se van a la marginación, al encierro, sin saber que así son más propensos y a causa del pánico y la mentalidad fatalista se producen las enfermedades que se llaman psicosomáticas, que empiezan en la mente, en la imaginación, pero a la postre el cuerpo presenta los síntomas. Ya hemos escuchado de varios testimonios de personas que simplemente con saber que se detectó un caso en su departamento, en su nación, ellos entran a sentir los síntomas porque han leído tanto y empiezan a manifestar y es simplemente algo psicosomático o un resfriado común o una gripe común. Ahora, para los superespirituales, si desean aceptarlo, el consejo es el siguiente. Queridos superespirituales, no juzguen a quienes no tienen el mismo nivel de fe o confianza que ustedes tienen. Para los supernerviosos, si ustedes gustan, recibir el consejo es, queridos supernerviosos, no juzguen a quienes no andan con el mismo espíritu fatalista que ustedes e incluso a quienes tienen otros niveles de propósito en la vida e incluso fe. Ambos necesitan entender que, sea cual fuere la razón, la única manera, y aquí viene lo delicado, la única manera de que sean oídas nuestras oraciones en tiempos como este, en tiempos de pandemia, es la unidad. Acuérdese de Nínive. El caso Nínive fue que al unirse el rey, el pueblo, todo el mundo, se unieron en ayuno, en oración y recibieron la respuesta que les libró de la muerte inminente. Pero Satán, él sabe que entre más nos critiquemos los unos a los otros en este tiempo y la división perdure aún por temas como estos, entonces la oración no será efectiva. Ese es el plan macabro de Satanás. Es llevar a la gente a pelear por temas tan triviales, tan obvios, aparentemente, que ni siquiera deberían existir, pero pone a dos extremos y en lugar de estar orando los unos por los otros o unidos, según Mateo 18:19 dice, y escuche, este texto sigue vigente. Dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, habla de unidad, que pidan algo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay que seguir las normas que en tiempos pandémicos los gobiernos profieren para evitar las propagaciones. Eso es apenas lógico, no solo por dar testimonio, por sujetarnos, por obediencia, sino que hay que ser precavidos y prevenidos
sin entrar en esos dos extremos, superespiritualización o supernerviosismo. Escuche, debemos ser prudentes y la prudencia y la sabiduría van tomadas de la mano. Finalmente, en el Salmo 23, versículo 4, la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Queridos hermanos, queridos amigos y todos los que escuchen este material, es tiempo de cumplir el propósito de Dios para el cual hemos nacido. Y cuando conocemos ese propósito, entonces nos liberamos de superespiritualización y de supernerviosismo. Y en lugar de eso vivimos con cuidado, con prudencia, pero seguimos cumpliendo el propósito para el cual hemos nacido. Y el propósito principal para todos aquellos que hemos conocido de Dios es principalmente ser portadores de luz. Y en lugar de ser críticos de quienes están cuidando, y en lugar de andar llenos de pavor y miedo, damos siempre un mensaje de paz, un mensaje de fe y un mensaje de esperanza. Muchas bendiciones para todos y que este mensaje les pueda edificar.